Nos acompaña Pilar Obeso Sánchez, es licenciada en Diseño Textil y Moda por Centro, diseñadora multidisciplinaria especializada en impacto social y gestión de proyectos. Es cofundadora del estudio de diseño Taller.nu. Desde 2010 coordina además el C-Croma-Condesa.mx bajo la dirección de Ana Elena Melet, con quien también ha trabajado en proyectos como De Ida y Vuelta, Diseño Contemporáneo en México, Hilos y Entramados, Prácticas Colaborativas en el Diseño Mexicano, Silla Mexicana, Diseño e Identidad, y además es co-curadora de México en Adorno.design. Su trabajo ha sido publicado en diversos medios nacionales e internacionales como BBC News, The Guardian, Fusión y Expansión, entre otros. Además, este año es becaria del programa de jóvenes creadores. Nos acompaña también Dairon de Jesús López Rosas, quien está representando a Cha-Cha-Cha, un colectivo artístico fundado en 2010 por Raimundo Rocha, quien es artista plástico y visual, egresado de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado en La Esmeralda, y también por el propio Dairon López Rosas, que es licenciado en Diseño de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Cha-Cha-Cha realiza una aproximación a temáticas de carácter social que buscan desencadenar procesos reflexivos sobre la identidad. Utilizan información con base en la historia de lugares, imágenes, objetos y rituales contemporáneos que caben dentro de un archivo sociológico. Encontrando signos, identifican pertenencia como la familia, la cultura y la educación. El colectivo ha obtenido varias becas, como por ejemplo la beca Adidas Border para la realización de distintos proyectos, además del reconocimiento de la Bienal Nacional de Diseño otorgado por el INBA en la categoría de diseño socialmente responsable. Vale la pena decir que este reconocimiento lo han ganado en 2 ocasiones. También han presentado exhibiciones y conferencias sobre su obra en espacios culturales de la Ciudad de México, en el interior de la República y además en la Unión Americana. Por último, para cerrar la presentación de nuestros especialistas, tenemos a Gonzalo Peón Carballo, quien es director adjunto para México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, por sus siglas ITDP. Gonzalo ha trabajado en gestión de ciudades y desarrollo urbano sustentable por 9 años. Después de terminar su maestría en diseño de ciudades y ciencias sociales en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, trabajó como asesor de políticas públicas en la Organización Global de Legisladores, por sus siglas GLOBE, en donde apoyó el proceso de redacción y análisis de la Ley General de Cambio Climático de México y una iniciativa internacional sobre el medio ambiente urbano. Además, antes de integrarse al equipo de ITDP, fungió como coordinador general de gestión y planeación educativa de la Ciudad de México, donde fue responsable de un proyecto integral de educación y tecnología. Así es que, como podrán ver, tenemos invitados de muy alto nivel, tendremos seguramente un diálogo muy productivo. Vale la pena decir que cada uno de nuestros invitados va a tener 20 minutos para hacer esta participación inicial, y eso nos dará, por supuesto, la primera hora de trabajo en nuestra mesa, y el resto de tiempo, que será minutos suficientes, vamos a poder entablar un diálogo con ustedes, es decir, vayan preparando sus preguntas, vayan poniendo atención en las reflexiones que quieren hacer con nuestros invitados, porque después tendremos tiempo suficiente para platicar. Bueno, comencemos entonces con nuestra mesa de diálogo, y para eso quería pues iniciar con una pregunta lo suficientemente amplia, solo para abrir boca y comenzar nuestra charla, y me voy a permitir preguntarles a nuestros invitados que, de acuerdo a su trabajo o a sus experiencias actuales, ¿de qué manera ponen en juego esta relación entre el diseño y la acción social? Estoy seguro que podrán respondérnoslas pues, con su presentación, ¿no? con la presentación que tendrán a continuación. Vamos a iniciar. ¿Quieren que empecemos en un orden especial? ¿Alguien levanta la mano? ¿Cómo comenzamos? ¿Pilar? ¿Está cargada la presentación de Pilar ya? Ok, sí, ya está cargada. Aquí está nada más el señalador. Muy bien.
¿Ya? Ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Repito mi nombre, soy Pilar y les voy a platicar un poco de la historia y de la evolución de Taller Nu, que es el estudio y el proyecto que me acercó a mí a lo que ahora se le llama impacto social. Taller Nu es un estudio de diseño que fundamos mi socia Olga Olivares y yo. Las dos somos diseñadoras de textil y moda y en nuestro último año de la carrera hicimos nuestro servicio social con una fundación, una muy pequeña fundación que se dedicaba o se dedica a apoyar a mujeres en situaciones vulnerables, siendo una de estas las mujeres que están en situación de cárcel. Y esto nos dio a nosotros la oportunidad de visitar 2 prisiones, una en Texcoco, en el Estado de México, que se llama el Centro de Adaptación Social Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, y Barrientos, que está en el Estado de México también, más hacia Tlalnepantla, me parece. Donde tuvimos más oportunidad de convivir fue en el Cerezo de Texcoco, ahí haciendo diferentes talleres de experimentación textil, fue que descubrimos un poco de la situación de la gente en cárcel, como muchas personas están ahí por falta de recursos, por no poder pagar un buen abogado, o porque simplemente, pues sí, a lo mejor robaron como para darle de comer a su familia y no tuvieron un buen proceso, o gente que a lo mejor no habla español y que habla otro dialecto y nunca hubo alguien que lo defendiera ni que pudiera traducir lo que había pasado, y muchas otras situaciones. Pero también en este proceso nos dimos cuenta de que digamos que la gente que está en prisión tiene mucho tiempo libre, que puede en su tiempo libre hacer varias cosas como para hacer su tiempo en prisión más enriquecedor, ya que muchas de estas personas a nosotros nos llamaba la atención de que es gente que a lo mejor no hablas de darles una segunda oportunidad, pero en realidad es gente que no ha tenido una primera oportunidad desde el punto de vista que vienen de familias fragmentadas, muchas de ellas mujeres que son abusadas por sus padres, sus hermanos, sus tíos, que no tuvieron oportunidad de desarrollarse en un ámbito educativo. Y en ese sentido, nosotras decidimos, una vez saliendo de la escuela, crear Taller Nu. Y Taller Nu, digamos que tiene 3 ejes, que es la experimentación, las prácticas colaborativas y el impacto social. Sí creo que las 3 funcionan, o sea, una se alimenta de la otra, desde el sentido que para nosotros la experimentación tenía que ver con retomar técnicas, algunas ancestrales, otras artesanales, otras en peligro de extinción, por así llamarlas, y también materiales que nosotros, por vivir en México y ser mexicanos, tenemos acceso a una riqueza de materiales impresionante. Y las prácticas colaborativas, en ese sentido, tú no puedes aprender de una técnica ni del manejo de un material sin aprender de los expertos, que pueden ser artesanos, que pueden ser diseñadores, que pueden ser maestros de la universidad que después se convierten en mentores, que después evolucionan en amigos. Y en este sentido el impacto social a través de la metodología de trabajo. Entonces decidimos trabajar con mujeres en situación de cárcel y digamos que nuestro primer proyecto o en lo que fue evolucionando fue en diseñar zapatos y accesorios. Y nosotros sabíamos que una de las principales actividades que hacen las mujeres en la cárcel es bordar punto de cruz.
es algo que o ya sabían desde que estaban en libertad o que lo aprenden de compañeras de celda o lo aprenden en prisión, porque muchas de ellas hacen bordados y estos productos que ellas hacen los venden los fines de semana a los familiares de sus compañeras, o sus familiares se lo llevan y tratan de acomodarlo digamos por fuera. Y empezamos a colaborar con ellas de forma que nosotros hicimos el diseño de un par de zapatos, que es el que ven en la foto, y yo también traigo puestos unos, y lo que hacíamos es perforar piel, trabajamos principalmente con piel, mandábamos perforar piel, hacemos un kit en el que venía las plantillas de un par de zapatos, hilos, el patrón que se va a bordar, y llevábamos todos los materiales. Empezamos a trabajar con un grupo de 30 mujeres y entre ellas enseñaban el bordado de punto de cruz, los que no sabían aprendían, y esto lo empezamos nosotros con la fundación, y después descubrimos, nos hicieron ver que hay algo que se llama industria penitenciaria. Industria penitenciaria es, digamos, la parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encarga de darle empleo a la gente que está dentro de prisión. Entonces, prácticamente cualquier persona, física o moral, puede ir a cárceles de México a trabajar con los internos, se firma un convenio y estas personas reciben un empleo. Tú, como en cualquier empleo, puedes decidir si una persona no está funcionando, no hace bien su trabajo, dejarlo ir y darle lugar a alguien más. Tú estipulas el sueldo, que eso en algún momento puede ser muy complicado, porque la práctica de dar empleo dentro de prisiones también es una delgada línea entre el impacto social y la esclavitud moderna, porque tú estipulas cuánto le pagas a la gente. Entonces, por ejemplo, en el Cerezo en el que nosotros estamos, también se hace el trabajo de armar pinzas. Probablemente todas las pinzas de plástico que están en sus casas están hechas por mujeres y hombres que están en prisión. Y la cantidad de pinzas que tienen que armar para recibir un sueldo más o menos decente es estúpido. O sea, tienes que hacer muchas pinzas para tener un buen sueldo. Y es un trabajo muy mecánico, no desarrollas nada en el sentido creativo, no aprendes técnicas nuevas, y nosotros eso era lo que buscamos con Taller Nu. A través de la creatividad y el diseño, aportarle algo a este grupo de mujeres. Recibían un sueldo por cada plantilla que hacían en punto de cruz, y por cada 2 días de trabajo ellas tienen uno menos de sentencia, que eso es algo que está en la ley. Entonces, en este sentido, ellas desarrollaban la parte creativa, muchas de ellas tenían una capacidad de diseño impresionante, y aparte podían ahorrar ya sea para necesidades de ellas básicas dentro de prisión o para darle parte de su sueldo a sus familiares. Estas son algunas de las piezas que también hemos hecho dentro del Cerezo. Y un poco lo que ya había explicado, y cómo funciona el impacto de Taller Nu, era como aprovechar este tipo de características, como el exceso de tiempo libre que tienen y las pocas herramientas que tienen dentro de la cárcel. Por ejemplo, hay gente que ha hecho la primaria y la secundaria repetidas veces porque no pasas de estos niveles dentro de prisión.
no hay forma que puedan construir una carrera ni siquiera técnica, o sea, no hay ni la opción de técnica o otro tipo de carrera, y una vez que salen de prisión, no tienen un currículum, no tienen gente que respalde que han hecho X trabajo dentro de prisión, que son buenos en ciertos oficios o ciertos empleos, lo que lleva a la reincidencia. Y a la residencia me refiero a que salen de prisión, se encuentran con el problema que no tienen dinero, tienen que apoyar de cierta forma, de manera moral y económica a sus familiares y no pueden hacer ninguna de las dos. Y esto los lleva a volver a cometer un delito, la mayoría de las veces un peor delito que por el que entraron en un primer lugar, y entonces pues vuelven a prisión y se vuelve un poco como un círculo vicioso. Y en Taller No era lo que buscábamos atacar, que era evitar la reincidencia y que este grupo de personas tuvieran un currículum que dijeran, hemos trabajado con Taller No tanto tiempo, sabemos de prácticas textiles, y nosotros, si alguien se quería contactar con nosotros como para referencia, decir, pues sí, tal persona trabajó con nosotros, recibió un empleo durante tanto tiempo, etc. Estas son algunas de las fotos del grupo de mujeres con el que trabajamos. Y en el 2016 tuvimos una idea, ahora la vemos bastante utópica, que fue el decidir aventarnos el proyecto o el proceso porque claro, ellas hacían el bordado de punto de cruz y nosotros con un maestro zapatero con el que hemos trabajado desde prácticamente el inicio de Taller Nu, arma el zapato y ya digamos nosotros comercializamos, diseñamos, etc. Y dijimos, bueno, ¿por qué no capacitamos a este grupo de mujeres para que el zapato se haga de principio a fin con ellas? Y así crear un grupo de mujeres maestras zapateras que sean capaces de hacer todo lo que significa armar un par de zapatos, que es un proceso artesanal muy complejo, muy interesante y que requiere todo, requiere tu energía, tu fuerza, tienes que estar bastante, digamos, enfocado en lo que estás haciendo. En México hay muy pocas, yo creería que a lo mejor mi socia Olga es de las pocas que puedes llamar maestras zapateras, porque es un oficio de hombres. Entonces dijimos, imagínate, era el sueño para nosotras, ¿no? Un grupo de mujeres zapateras dentro de prisión, produciendo zapatos hechos a mano, con un sueldo, digamos, un buen sueldo, y además que después salieran de prisión y siguieran trabajando con nosotros fuera de prisión. Entonces lo que hicimos fue crear como todo este proceso, qué necesitamos, qué herramientas necesitamos, cuánto tiempo se les tiene que capacitar, y decidimos lanzar una campaña en Kickstarter. Diseñamos nuestra última colección que se llama Nuble, en el que nos fuimos a Oaxaca con una diseñadora y artista que se llama Magdalena Porchela, que es experta en textiles mexicanos y en técnicas de teñido. Estuvimos con ella una semana, aprendimos a teñir piel, que es el principal material que nosotros usamos, teñir lana chamula de San Juan Chamula, Chiapas, algodón. Diseñamos una colección que ahora les enseño. Y dijimos, lancemos una campaña en Kickstarter, que quienes no conozcan Kickstarter es una plataforma de fondeo colectivo en el que tú dices, bueno, yo quiero X cantidad de dinero y este dinero lo voy a usar para la producción de las recompensas, porque tienes que poner recompensas para que la gente te apoye y reciba algo a cambio. Y nosotros lo que hicimos fue lanzar esta campaña, poner nuestros productos como en una especie como de pre-order,
en el que tú compras un producto de Taller Nu y lo recibes X cantidad de meses después, y aparte estás apoyando a que nosotros podamos empezar a capacitar a las mujeres, comprar las herramientas y la maquinaria que se necesita y hacer este taller de calzado. Para esto nosotros, pues se requiere un permiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Instituto de Industria Penitenciaria y digamos que de varios niveles a nivel gobierno. Presentamos el proyecto y nos dijeron, sí, claro, ustedes háganlo, lancen su video, solo que no se dan imágenes de las caras de las internas, pero si ustedes logran llegar a su meta, ustedes pueden armar aquí su taller de calzado. Bueno, nosotros felices. Lanzamos nuestra campaña de Kickstarter un 15 de diciembre del 2016 y queríamos 1 millón de pesos. Fuimos de los primeros 100 proyectos en lanzar una campaña en México, porque Kickstarter unos meses antes había comprado Fondeadora, que fue el primer plataforma de fondeo colectivo en México y Latinoamérica, me parece. Compraron Fondeadora y se acercaron, yo ya me había acercado, sabíamos la cantidad de dinero, que era una gran cantidad de dinero, sabíamos que además nuestros productos están dirigidos a un cliente extranjero por el proceso, por el costo, por varios factores, y dijimos, bueno, nosotros necesitamos que gente de otras partes del mundo fondee, porque si no, no vamos a llegar a nuestra meta. Entonces me acerqué a Kickstarter en Estados Unidos y me dijeron, espérate 2 meses, va a haber Kickstarter en México y todo va a ser más fácil para ustedes de subir su proyecto. Y lo hicimos, y la verdad es que el proceso fue agotador, pero también fue increíble y fue sorprendente. A Kickstarter le gustó muchísimo Taller Nu, entonces nos hicieron proyecto favorito, aparecimos en su home, en sus newsletters, empezamos a recibir y a tener backers de todas partes del mundo, de Australia, de Japón, de Suiza, de Francia, gente que en la vida se había acercado a nosotros, llegaron a conocer lo que era Taller Nu. Otra cosa fue que Kickstarter México nos dijo, no pueden pedir 1 millón de pesos, nunca van a llegar a esa meta, ¿cuánto es lo mínimo? Así de, no, pues nosotros necesitamos eso porque si no, entonces no lo hacemos, no nos vamos a endeudar, eran demasiadas cosas que era como todo o nada. Nos dijeron, bueno, ¿por qué no piden 350,000 pesos y van poniendo otras metas? Entonces, digamos que 350,000 pesos fue nuestra primera meta. Después teníamos 550 y después teníamos, me parece que 750. Pero en nuestro perfil de Kickstarter aparecían 350,000 pesos. Y llegamos a los 350,000 y luego llegamos a los 550,000 y finalmente me parece que llegamos a los casi 650,000 pesos. Increíble. Dijimos, bueno, ya podemos empezar a capacitar, ya podemos empezar a hacer la producción, herramientas, maquinarias. Para no hacerles el cuento largo, llegamos a decirles que habíamos llegado a la meta, que teníamos el dinero, que teníamos el capital, y nos dijeron, pues cambiaron las cosas, este cerezo se certificó con un certificado de Estados Unidos, entonces ahora la forma de pago cambió, las mujeres no van a recibir efectivo y el efectivo que antes recibían se va a convertir en un vale, y ese vale lo pueden cambiar por lo que hay en la tiendita de la cárcel, cosa que nosotros no aprobamos porque esa es una tienda de raya y lo que podían ahorrar pues ahora lo gastan en papas, en Coca-Cola y no estábamos de acuerdo. Por otro lado nos dijeron, cuando nos habían dicho que sí pueden hacer su taller, después nos dijeron, no, pero no tenemos lugar de trabajo, entonces si quieren pueden construir un taller, dinero que no habíamos considerado porque no nos habían dicho que se tenía que construir. A través de una fundación, de una constructora, conseguimos tener el material de construcción y desarrollar el plan arquitectónico
llegamos con esto y nos dijeron, sí, pero no pueden entrar aquí los arquitectos y no les podemos dar los planos. En fin, que en un mes y medio las cosas cambiaron impresionantemente. Nosotros metimos oficios, todo, nunca recibimos una respuesta y después de más de un año y medio estar tratando de lograr esto, hablando con mentores y Olga y yo también ya estábamos agotadas, decidimos dejar de trabajar con las mujeres. Finalmente, creo que sí el impacto social es impresionante porque lo que te hace sentir como diseñador es mágico, pero también es dificilísimo y muy complicado. Creo que ya se me acabó el tiempo. Igual para terminar, lo que sí me gustaría decir es que, bueno, estos son los diseños que hicimos, estos son los zapatos que finalmente tuvimos que producir por fuera porque pues nuestros clientes lo fondearon y otros los querían, entonces lo tuvimos que hacer con nuestro maestro zapatero. Y para terminar, sí creo que un perfil de diseñador con impacto social, siempre todos sus proyectos van a tener la parte social. Ahora, como se comentó hace rato, tengo la beca de jóvenes creadores del FONCA y mi proyecto también tiene una parte social. Estoy trabajando para desarrollar una prenda que honre todo la ruta migrante y también una técnica ancestral prácticamente desaparecida que es el arte plumaria y la relación entre la ruta migrante y las aves migratorias en México. Y un poco la idea es rescatar una técnica que con la llegada de los españoles en México evolucionó de una manera impresionante, que fue hacer prendas para los guerreros, a hacer vírgenes con plumitas. Y como el migrante actual es una especie de guerrero, porque recorrer prácticamente, ser de Centroamérica y recorrer México y después cruzar el desierto y lograr hacer todo ese proceso es, pues eso, o sea, creo que son superhéroes los migrantes que hacen todo este recorrido y que lo hacen algunos en chanclas o en sandalias, sin una chamarra apropiada, en fin, el caso es que digamos que mi perfil social siempre me está llevando a proyectos en los que busco apoyar o honrar procesos que sé que tienen que ver mucho con el ser humano y con su proceso como tal. Gracias. Pues, muchas gracias. Bueno, evidentemente el trabajo de Pilar nos muestra lo relevante del emprendimiento social y da visibilidad también a una generación de estudiantes que al egresar ponen en diálogo el diseño con las comunidades y con las comunidades vulnerables en este caso, ¿no? como las mujeres que están dentro de centros de readaptación social. También puedo enfatizar que el trabajo de Pilar nos permite ver distintas caras del diseño y la acción social. El diseño como proceso terapéutico, el diseño como oportunidad laboral, el diseño como proceso de dignificación, capacitación y educación, en fin, entre muchas otras lecturas. Muy interesante, Pilar, muchas gracias. Y vamos a pasar ahora con Dairo. Hola, no sé si me escuchan muy bien. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a profesor Ole. Bueno, antes de comenzar, quisiera decir que para entender un poco el trabajo de Cha-Cha-Cha, tengo que explicar de dónde venimos trabajando. Raimundo y yo nos conocimos en aproximadamente 2006 y empezamos a trabajar en la calle. Nosotros trabajamos nos conocimos en el campo del grafiti, ¿no? En este campo pues es muy común que trabajes con diferentes personas
Sin embargo, por la formación profesional de Ray y por la influencia también de la escuela, empezamos a trabajar cosas que no necesariamente encajaban en el campo del graffiti. Comenzamos haciendo un poco de, como un poco llevar la contraria a lo que decían que realmente se tendría que hacer en este campo. Regularmente se entiende el graffiti como cosas que se hacen en las bardas solo con letras y que tienen una cierta estructura, siempre utilizan ciertos colores, ¿no? Ciertas formas. Y nosotros empezamos a hacer cha-cha-cha por una necesidad de romper un poco con esta estructura que nosotros pensábamos que no era la correcta para lo que nosotros estábamos pensando. Empezamos a hacer cosas en bardas como estas, y a partir de como estos ejercicios, tomábamos referentes como de cosas que encontrábamos, de cosas personales, cosas que en el graffiti igual y no se tomaban tan en cuenta, eran unas cosas más globales, utilizar referentes como de caricaturas, referentes como extranjeros que igual no tenían que ver con nuestra parte o cómo nos reconocíamos a nosotros mismos. Empezamos a jugar, o más bien a experimentar un poco en las barras sobre estas imágenes, y a partir de esto también empezamos a incorporar algunas frases o cosas de nosotros, de la cultura como mexicana. Traigo algunas imágenes, en especial esta es un proyecto que hicimos en un centro cultural que muchos han de conocer, se llama Border, y a partir de este proyecto que se formó de la colaboración con otras personas, empezamos a pedir fotos personales de las personas y también que nos contaran un poco la historia de esas fotos. Hicimos algunos collages, algunas pruebas y empezamos a hacer este trabajo. Este fue como un primer acercamiento a trabajar con la comunidad, no directamente con ella, sino sí o sea, con su ayuda. Bueno, a partir de este momento empezamos a trabajar y ya más directamente con las personas, ya más directamente pues a volvernos un poco parte de lo que ellos, de sus vidas, un poco a cuestionar qué estaba pasando con ellos y con nosotros mismos. Es importante también mencionar que para Cha-Cha-Cha el trabajo es colaborativo. Casi toda la metodología que utilizamos es a partir de llegar, preguntar, observar y un poco analizar el entorno en donde vamos a situar como lo que vamos a hacer, ya sea la actividad o la salida que le vayamos a dar, ya sea pues en dibujo, pues en la barda. La barda la utilizamos un poco como un dispositivo en el que se puede reflexionar más que un resultado ya como tal. Este proyecto que les voy a mostrar, traigo fotos de algunos proyectos. Este proyecto se fue en Tlatelolco a partir de fotos y experiencias de las personas de este mismo edificio que nos prestaron, hicimos algunas entrevistas y estos procesos nos han ayudado con el paso del tiempo a realizar trabajos un poco más complejos con las comunidades a las que vamos y a las que asistimos. Este es un ejemplo de ello. Este es un proyecto que se realizó en Losicha, San Agustín Losicha, perdón, en la Sierra de Oaxaca. Ahí colaboramos con una asociación civil y trabajamos con diferentes partes de la comunidad. Trabajamos igual con talleres para niños, igual con algunas personas de la misma comunidad, con maestras. Esta persona que está aquí, esta señora, es una persona de las más longevas de la comunidad. Trabajamos con ella, tienen un grupo de baile. Nos quedamos ahí algún tiempo para un poco también la importancia de trabajar con las personas es y también un poco la separación que hay en esta cuestión del graffiti. Regularmente llegas y pintas algo
que tú crees que encaja de acuerdo a tu visión y no se toma en cuenta dónde se va a insertar ni nada de eso, ¿no? En estos procesos que llevamos a cabo, intentamos trabajar con las personas involucradas para ver dónde se va a insertar lo que hagamos, ¿no? Ya sea la salida que le demos. Voy a pasar un poco rápido estas imágenes, son de este mismo proyecto, hay varios proyectos. Y este trabajo también fue en la Sierra de Oaxaca, igual con un poco la misma metodología de ver el lugar, llegar a platicar con las personas que lo habitan, un poco dar pues una especie de taller, no les llamamos taller, les llamamos un poco de laboratorios. Y todos estos proyectos nos han ayudado a crear proyectos, como ya dije, un poco más complejos, como puede ser que este proyecto fue en una casa de migrantes de San Luis Potosí. Aquí nos pedían una intervención desde el colectivo y que hablara acerca de migración, pero regularmente pues uno no es migrante, uno no sabe como las condiciones que pasan y que viven, así que fuimos, hablamos un poco, nos quedamos incluso en el lugar, hablamos con las personas que estaban pasando por ahí e hicimos un ejercicio de dibujo y que nos explicaran un poco cuáles eran como las razones por las que ellos creían que estaba pues bueno estar migrando, ¿no? En esta plática surgieron cosas muy fuertes y regularmente son cosas delicadas, como que sí te impactan. Y también detectamos aquí un poco la necesidad de las personas de hablar acerca de su situación, ¿no? Ya platicando con Ray y con el equipo de trabajo que también íbamos allá, decidimos no participar nosotros activamente en la pinta y hacer que las personas trabajaran en este cuestionamiento, o sea, en esta reflexión, en qué estaban haciendo aquí, ¿no? ¿Qué iba a pasar cuando se fueran? Y decidimos darle como un espacio, porque como que todas las personas, a todos los externos al centro llegaban y se te acercaban para platicar acerca de la situación, aunque no les preguntaras, ¿no? Entonces, en este sentido, el muro está funcionando como una especie de dispositivo en el que las personas que están participando lo adoptan y dejan un poco esta cuestión del yo estuve aquí, ¿no? Dejan un poco la huella, dejan un poco el registro de su experiencia y de lo que están pasando. Aquí también nos vinculamos con comunidades del barrio de Tlaxcala, que está en San Luis Potosí, con una comunidad de la escuela de la UASLP y con la misma comunidad migrante, y realizamos este ejercicio que, bueno, aquí están un poco las fotos de las personas participando. El muro funcionaba a partir de la interacción del color, de lo que nos enseñan prácticamente en la escuela, de que los colores contrarios. Bueno, este es el resultado de la colaboración que hicimos ahí. Así como hemos hecho, bueno, también trabajamos un poco sobre nuestra propia experiencia y seguimos realizando obra personal. Es un poco también de muros que hemos hecho en diferentes comunidades. A partir también, o sea, siempre la comunidad está presente, puede ser directa o indirectamente. Este muro también estaba en Monterrey, también fue censurado y tuvo como la particularidad que detonó cierta discusión entre que si debería estar o no este muro afuera del metro, en el centro, en una macroplaza, ¿no? En ese sentido también activó a la comunidad porque empezaron a cuestionar por redes sociales si este muro debería estar o no. A la semana lo borraron, digo, está bien, allá. Acá tenemos también, bueno, son diferentes muros. Este es otro proyecto que hicimos
en un barrio que se llama La Reynosa, en el norte de la ciudad, en Azcapotzalco, donde celebran el Día de Muertos de una manera muy particular, ¿no? Enlodan los carros, es una tradición que una familia se inventó por accidente. Un día estaba lloviendo, se enlodaron los carros y por juego le escribieron el nombre del amigo al otro. Aquí la cuestión es que esta tradición que ellos mismos han creado, este invento, vincula a la comunidad de todo el lugar, incluso se ha vuelto un poco más grande, ¿no? Traspasa ya la colonia. En un principio eran 3 carros, ahora son más de 300 carros los que hacen esto, lo hacen durante varios días. Y bueno, esta es parte de una residencia que tuvimos en Casa Vecina. Esta es la muestra de un poco de los carros, los enlodan y los decoran de esta forma. Este es un trabajo que tuvimos acerca de, bueno, más bien con la comunidad, es una familia, son unos hermanos, los hermanos Díaz, y tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos y realizar esta especie como, tuvimos una muestra en Casa Vecina acerca de lo que estuvimos ahí recopilando, viendo, y también salió alguna publicación. Bueno, a grandes rasgos, estos son un poco de los proyectos que realizamos, de intervenciones, en los que la comunidad está presente de alguna u otra forma, pero hay uno en el que quisiera mostrarles, que no sé si se pueda poner el video, que se llama Simulación Ritual. Este proyecto lo hicimos en colaboración con un amigo que se llama Cristian Becerra, artista visual, y también participó un psicólogo social que nos ayudó a realizar unos talleres. Los talleres, o el objetivo de este proyecto, fue convocar a una comunidad y esta comunidad realizara un poco con la metodología del diseño gráfico, o sea, facilitarles la metodología del diseño gráfico que utiliza para hacer identidades. No sé si se pone el play. Y a partir de talleres y ejercicios que él, el psicólogo social, Javier, ponía, detonar un par de conceptos. Y estos conceptos, que nosotros llamamos rectores, bajarlos a imágenes mediante ejercicios, y después de que hicieran estos ejercicios, facilitarles a los participantes una especie de proceso para que pudiera ser tatuado. Y esto está basado en que esto que detonó Javier, estos conceptos rectores que detonó Javier, eran a partir de una experiencia vivida en un territorio. Hay algunos videos que aquí lo muestran, que todas las personas que estaban como participando, o más bien que estaban participando en el proyecto, estaban bajándolo hicieron una introspección, un ejercicio de introspección, y a partir de eso crearon diferentes iconos, diferentes imágenes, y las retomaron igual de otros lados que a ellos los representaban. Y eso lo hicieron un tatuaje, es un recuerdo que van a llevar toda la vida, no solo del proyecto, sino de la experiencia que tuvieron al estar en este territorio. La mayoría de participantes, fueron 60 participantes, pero todos los que, o mejor dicho, los que se tatuaron en realidad fueron 13 participantes nada más. Todos los demás utilizaron su resultado para hacer otro tipo de cosas. Algunos hicieron playeras, algunos lo utilizaron para diferentes cosas. Aquí creo yo, la importancia de este proyecto fue que se visibiliza un poco también la capacidad de abstracción de las personas. Nosotros nos hicimos un poco a un lado en la parte de la imagen, como en el proyecto de San Luis Potosí, y solamente facilitamos un proceso en el cual creo que el diseño tiene muchas herramientas como para facilitar este proceso de pensamiento y proceso de cómo llegar a un resultado que igual no lo habían pensado de esa manera. Algunos de estas personas que estaban participando
incluso eran diseñadores y ellos no habían pensado en hacer un proceso de este tipo para llegar a realizarse un tatuaje. Bueno, este es a grandes rasgos lo que hace Cha-Cha-Cha. Es un poco complejo como calificar que los proyectos que hacemos son de arte o diseño, ¿no? Es complicado porque tiene algunas formas o algunos procesos en los que de cierta manera se limita el hacer. Y bueno, por último quiero leer como algo que traigo por acá, que es de Radio Mío. Como un poco una manera de conclusión. Como ya les mencionaba, es complicado entender lo que realizamos como meros proyectos de arte o diseño. Las etiquetas que generan las diferentes disciplinas limitan el hacer y la forma de pensar en los procesos. Es por eso que desde Cha-Cha-Cha pensamos en proyectos que interactúan entre disciplinas, oficios y prácticas diversas, con el propósito de expandir la forma de lectura, enriquecer los procesos y métodos de participación. El formato de laboratorios en el aprendizaje no directivo propone la elaboración de la experiencia, la exploración de los recursos y capacidades de una investigación que se propone pragmática y en manos de sus participantes. Los proyectos que hemos realizado hasta este momento creemos que son el ejemplo de diversos lenguajes en el que la investigación se expresa y mantiene la lógica del proceso. Durante los procesos del colectivo siempre han existido intentos de utilizar la iconografía que haga referencia a prácticas, a procesos sociales y a referentes directos de la cultura, especialmente la mexicana. Más allá de realizar una visión o tendencia neomexicanista, retomamos los procesos personales de los integrantes como respuesta a estos fenómenos. Rescatamos elementos que nos llaman la atención por su impacto visual y su riqueza cultural. Buscamos hablar desde los muros, reconstruir imágenes y disponerlas en el espacio de manera simbólica, a manera de reflexión. Si bien tenemos como punto de partida, el graffiti, desarrollamos una forma de trabajo que nos permite explorar dinámicas sociales que se generan en contextos de los lugares donde intervenimos. Estar atentos a las prácticas comunitarias o prácticas barriales nos ha permitido explorar diferentes métodos de trabajo mediante el encuentro entre arte y diseño. Utilizamos sus metodologías y procesos, lo que ha permitido una mayor interacción con las comunidades con las que participamos. En el momento actual de la creación de la participación social, existen condiciones para reunir recursos desde diversos campos que hagan una visión más completa de las realidades a las que se quiere abordar. En el colectivo hablamos del empleo de una metodología, esta secuencia de pasos que incluyen desde la observación, la documentación y la elaboración de obras, y el debate colectivo de las impresiones y las reinterpretaciones obtenidas durante los recorridos y entrevistas. Y bueno, para concluir, proponemos repensar las formas de trabajo, principalmente los papeles que artistas y diseñadores tenemos actualmente para funcionar en un campo expandido, y que las propuestas actúen como dispositivos para la reflexión de lo contemporáneo en un sentido más integral y participativo. Bueno, esta sería como un poco la participación de Cha-Cha-Cha. Gracias. Bueno, agradecemos por supuesto a Byron el trabajo que nos ha ejemplificado muy bien del colectivo Cha-Cha-Cha. Pues nos muestra a través de sus grafitis y sus laboratorios participativos en todo su esplendor el diseño, en expresiones culturales urbanas que se manifiestan y que toman el espacio público. También podemos ver la importancia de los procesos colaborativos, donde las comunidades son autoras o coautoras en estos procesos creativos. Y finalmente me parece que se ponen en juego una constelación de ideas y conceptos muy compleja y muy interesante que incluye territorio, imagen, pensamiento, cultura, apropiación y por supuesto diseño. Muchas gracias, Darío, y vamos a dar paso a nuestro último especialista en esta mesa de diálogo, que es Gonzalo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Aide. Estoy muy contento de estar aquí porque, digamos, empezamos en donde yo trabajo, que ahorita les contaré un poco de qué se trata, qué hace. Empezamos una relación reciente con la escuela del IMBA.
y estamos muy contentos con ellos porque pues tenemos una persona que empezó con servicio social y próximamente creo que se va a incorporar a chambear con nosotros, y hemos encontrado que es muy capaz, así que también uno de mis objetivos de venir aquí era que espero que mostrarles un poco lo que hacemos, qué les puede servir los documentos, las cosas que preparamos en la organización para su vida como diseñadores, y también pues a lo mejor en una de esas en el futuro reclutar a alguien que le interese. Bueno, yo vengo un poco más de las ciencias sociales y trabajo muchos temas de ciudades. Tienen que ver con el espacio y cómo lo habitamos, ¿no? Se relaciona un poco con lo que vimos antes, pues digamos el espacio es un espacio físico, pero también el espacio es socialmente construido, y eso significa que las distintas personas con sus necesidades, intereses, afectan en el espacio y son afectadas por el espacio, y la negociación que tienen del mismo, dependiendo, por ejemplo, lo que vemos nosotros de cómo se mueven, pues varía. Y una forma urbana puede promover que una persona que tenga coche se mueva más fácilmente que una que no lo tenga, o al revés, que una persona en silla de ruedas pues tenga que tener pues algunas dificultades para transitar, o una niñita en un carrito rosa, ¿no? O alguien cargando a una bebé, como lo vemos en esta foto. Entonces mi presentación va a tratar un poco de estos temas, y pues ahora arranco. Primero les voy a contar un poquito de qué es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Después daré un contexto que, digamos, más que diseño urbano responsable, socialmente responsable, digamos, el diseño urbano socialmente irresponsable, que es un poco lo que hemos encontrado aquí en esta ciudad y en muchas otras, y en el mundo también, ¿no? Y después les contaré brevemente de insumos que ha preparado el ITDP para hacer responsable al diseño urbano, para al final darles un ejemplo de algo que estamos haciendo, y luego invitarlos un poco a hacer cosas que, digamos, nos parecen relevantes para la ciudad. Bueno, el ITDP es una organización sin fines de lucro que fue fundada en Estados Unidos hace poco más de 30 años. Trabaja en 7 países, tiene oficinas en 7 países, trabaja en algunos más, y digamos, somos líderes de lo que hacemos en una cosa que llamamos desarrollo orientado a transporte, movilidad en bicicleta, peatonal y transporte público. En México tenemos poco más de 10 años trabajando aquí, bueno, aproximadamente 12. Hemos ayudado a la implementación del sistema Ecobici, de la línea 4 del Metrobús, y varios proyectos más de movilidad urbana sustentable, ¿no? Que en el mundo en que vengo yo los acrónimos son muy importantes, y pues nos ven ahí DOT, MUS, BRT, este tipo de cosas que no tienen ustedes por qué saber, son diseñadores, pero ¿qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, en realidad después de estos proyectos, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros queremos cambiar el status quo de la movilidad y el desarrollo urbano para transitar hacia modelos más sustentables y equitativos, y lo hacemos a través de 4 pilares, que es investigación, proyectos, comunicación y también formación de capacidades. Los proyectos son algunos como los que les conté antes. En investigación, pues por ejemplo, analizamos el presupuesto de la federación y vemos en qué se gasta en movilidad, y bueno, pues, por ejemplo, hemos encontrado que en los últimos 6 años, en vez de gastar el presupuesto en los modos más populares, ¿no? Los modos más usados, que son el transporte público, ¿no? Como el 70% de los viajes en las ciudades del país se hacen en transporte público, o en algunos lugares más del 50% de los viajes a la escuela se hacen caminando. Sin embargo, el dinero se va a infraestructura para coches, ¿no? Se va a pavimentación, infraestructura para coches, y bueno, es un poco esa parte de investigación, ha determinado algunas discusiones en el Congreso, ya puesto al menos mínimos en algunos fondos que se utilizan desde la Federación para que se pueda gastar un poco más en cosas como ciclovías y cosas así que seguramente ustedes ven en la ciudad. Y bueno, también hacemos proyectos de comunicación. Hicimos un concurso que sí invitó diseñadores, que se llamó Menos Cajones, Más Ciudad, que invitamos a muchas personas, a grupos interdisciplinarios, a repensar la ciudad a través de espacios actualmente destinados a cajones de estacionamientos,
Esto tuvo una respuesta muy interesante y teníamos, decimos, con un objetivo que fue cambiar el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, que antes ponía un mínimo de cajones de estacionamiento por edificio, lo cual atraía viajes en coche y generaba otra serie de externalidades negativas, ¿no? Y también subía el precio de la vivienda, ¿no? Porque a lo mejor haces una vivienda social, pero de 40 metros, pero entonces tienes que dedicar 27 metros al estacionamiento de un coche y la vas a vender más caro, ¿no? Entonces ayudamos a quitar ese mínimo, invitamos al alcalde Juan Antonio Mancera a dar el premio, y después de que dio el premio, se anunció que se iba a cambiar ese reglamento, que desafortunadamente se cambió el año pasado. Y bueno, lo último es formación de capacidades, que lo hacemos de distintas maneras, damos algunos talleres y también tenemos algunos productos de conocimiento, que son guías, en algunos casos guías de diseño, de las que les hablaré más adelante. Pero bueno, ¿dónde estamos? Porque digo que el diseño urbano es irresponsable. Bueno, un poco por eso. Así se ve la ciudad desde los cielos, digamos, está dispersa, desordenada, y se invierte, digamos, en esta cosa que está ahí, el segundo piso, que hace que la gente se mueva y la ciudad tenga una forma esparcida, ¿no? Que va creciendo hacia afuera y se densifica hacia afuera, ¿no? Digamos, este lugar está a 3 horas del centro de la ciudad, 2 horas del centro de la ciudad, es Zumpango, si alguien es de ahí o lo conoce. ¿Alguien es de Zumpango o conoce Zumpango? ¿Cuánto haces? 2 horas. ¿Y ahí en donde tú vives, o tú vives por ahí, donde está en la foto? ¿O vives en el barrio viejo? Okay. Y digamos las zonas anteriores que tenían usos mixtos se había combinado, como los barrios tan interesantes que vimos junto a los murales, pues combinaban distintos usos, ¿no? Ahora en este tipo de desarrollo que solamente es un uso, solamente es vivienda, pues vemos que si alguien tiene que trabajar ahí, pues no hay trabajo cerca, todo son viviendas, todo es igual, y pues eso genera distintos problemas, ¿no? Y más si lo construyes hacia afuera. Y bueno, esta tendencia es normal, las ciudades están creciendo hacia afuera, digamos, la distancia promedio del centro urbano donde está creciendo las ciudades, por ejemplo las megaciudades, en México tenemos unas de 21.4 kilómetros, en las ciudades grandes como Guadalajara y Monterrey son 12 kilómetros, entonces más estamos haciendo cada vez que sea más difícil que las personas viajen, tanto para trabajo como para escuela, como para recreación. ¿Qué pasa también, por ejemplo, la vivienda social? O sea, por ejemplo, ven ahí una mancha roja, eso es el cruce de Insurgentes y Reforma, y donde está más rojo es donde hay más trabajos, donde hay mayor concentración de trabajos. Pero ¿dónde estamos haciendo la vivienda social? Pues donde están los triangulitos, ¿no? Entonces, pues así no hay manera, estamos generando exclusión de esta manera. Y bueno, eso es un poco un resumen. Y bueno, by the way, Zumpango tiene 40% de abandono de vivienda. Gente que tuvo un crédito, que contrató y mejor se va, porque va a gastar más de 40% de sus ingresos en desplazarse, en llegar a sus trabajos. Y bueno, ¿y eso cómo se ve a nivel de calle? Pues así se ve, ¿no? O sea, es una ciudad completamente diseñada para los coches. Y hay veces que pues no quieren coche. Y bueno, este problema no es solo de México, es un problema global. Y digamos, esta urbanización sostenible, la ONU lo considera que es el reto más importante para la humanidad, pues porque eso se relaciona no solo con estos temas de equidad, sino también con temas de emisiones, y pues el cambio climático en gran parte se genera por la forma que tienen nuestras ciudades. Y bueno, pues ¿cómo podríamos mejorar esto? Pues buscando que la distribución modal sea distinta, ¿no? En esta gráfica nos muestra la capacidad de mover personas, no vehículos, que es la gran diferencia, de distintos modos de transporte. Entonces, si vemos hasta la izquierda, el tráfico, los carriles para coches solamente pueden mover 2.000 personas por hora. Vemos una calle peatonal con el mismo tamaño, puede mover hasta 14.000, hasta 19.000, 14.000 es la bici, y digamos el metrobús puede mover hasta 17.000 por hora, y aquí se supera un poco eso.
si hubiera otro doble carril confinado, pues podría mover hasta 45,000 por hora, que es el rojo, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que invertir en eso, tenemos que diseñar las ciudades para eso, y también tiene que ver con la energía, ¿no? Digamos, hasta arriba son los modos que menos energía consumen, y hasta abajo los que más. Y evidentemente la energía está relacionada a emisiones. Entonces, si vemos, pues a lo mejor en términos energéticos, la bicicleta, a pesar de que es una tecnología de ya hace 200 años, ¿no? Estamos en su bicentenario, ahora en 2018, sigue siendo lo más eficiente, aunque haya los Teslas y estas cosas, pues también pueden enseñar bici, sí. Y bueno, esta es la huella de espacio, ¿no? O sea, el espacio que necesitan para moverse, y también las emisiones que están en negro, ¿no? Y bueno, para poder lograr que la gente se mueva en bici y camine, es clave la densidad. Entonces aquí hay esta gráfica muestra la relación entre densidad y uso del automóvil. ¿No? Entonces vemos que las ciudades que más usan el automóvil son las menos densas, ¿no? Y las ciudades donde más se camina son las más densas. Y bueno, aquí está la Ciudad de México, digamos, intermedio. Y también porque es importante la densidad, porque pues, obviamente creo que a casi nadie nos gustan los micros, pero tienen los micros una gran ventaja, ¿no? Ya que no hay subsidios para el transporte público, logran mover a muchas personas, digamos, es el modo de transporte después de caminar que más personas mueven en la Ciudad de México, según el Código de Origen y Destino, y digamos, no es financieramente viable poner metrobús en densidades muy bajas, ¿no? Digamos, cuando hablamos de poco menos de 200 personas por hectárea, habitantes por hectárea, pues digamos es viable la bicicleta y caminar, ¿no? Digamos, por acá estaría el automóvil. Necesitamos esto para que el metro sea viable, para que el BRT sea viable, y esta es la distancia, ¿no? Digamos, para el coche. Y bueno, ¿cuál ha sido la respuesta al problema, no? En vez de hacer las ciudades más densas, más compactas y promover eso, pues más bien hemos hecho esto, ¿no? Que les mostré en la primera foto, es invertir en infraestructura para el auto, hacer segundos pisos, que pues ya después se saturan igual, ¿no? Bueno, sí, también, y desde la casa de esa señora, pues, tampoco creo que esté muy contenta, ¿no? Espero que tenga vídeo doble, porque si no, tendrá mucho ruido. Y bueno, también, ¿qué pasa en la banqueta, no? Si les digo que no hay recursos, pues de repente en Monterrey, ¿no? No sé si escucha Monterrey, no tienen unas avenidas y unas plazas de nieve gigantes, pero no tienen banquetas. O sea, es impresionante cómo puede caminar la gente, ¿no? O sea, pasa aquí la silla de ruedas, y bueno, ¿qué pasa alrededor de las escuelas? ¿No? O sea, ¿qué está pasando ahí? Y bueno, ya que les di ese contexto, pues les voy a contar algunas cositas que hemos hecho que les pueden ser útiles, ¿no? Tenemos esto que se llama el estándar de desarrollo orientado a transporte, que esto es importante porque a través de 8 principios logra conectar con soluciones de diseño los sistemas de transporte con el uso del suelo, es decir, que hay uso donde densificar y cómo hacer la ciudad desde, digamos, de los edificios, ¿no? Fachadas permeables, cómo hacer visualmente permeables, ¿no? Para que sea más atractivo caminar, porque al final el desarrollo de todo transporte no solamente es de densificar ahí alrededor de la estación de transporte, también se refiere a otro tipo de actividades que también requieren soluciones de diseño, no solo en la calle, pero también de las propias edificaciones, ya sean públicas o privadas. Bueno, esta es una guía interesante para cómo hacerlo, entonces los invito a que la descarguen en nuestra página. Bueno, y a través de estos 8 principios que son caminar, pedalear, conectar, transportar, mezclar, densificar, compactar y cambiar, no tengo tiempo de explicarles cada uno y tampoco, pero bueno, los invito a que lo descarguen, pues pueden ver un poco cómo se utiliza y también cómo esto pues, puede afectar si algunos de ustedes se meten a prácticas de diseño que tengan que ver con diseño urbano. Creo que esto puede ser interesante, o cosas relacionadas con arquitectura, o van a hacer alguna fachada de un edificio, digamos, esto podría ser les interés. Otra cosa que hemos hecho es el manual de calles, diseño vial para ciudades mexicanas. Este está por salir, todavía no lo suben al sitio web, pero bueno, ya lo preparamos. Es muy importante porque, por ejemplo, la guía oficial de diseño de calles en México
era el manual de proyecto geométrico de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que obviamente pues, las carreteras que no son urbanas pues tienen una idea, una lógica de transportar vehículos a altas velocidades y que pueden llegar a ser peligrosos. Entonces, digamos, en este caso estamos buscando que se diseñen calles para las personas y que también se tomen en cuenta procesos participativos, ¿no? Porque también, digamos, si hablamos de diseño socialmente responsable, hay un tomo del manual que se habla de procesos participativos, necesitamos también involucrar a los directamente relacionados con el diseño, ¿no? Como en el caso de los casos que nos presentaron antes. Y bueno, esto es un poco cómo cambia una calle, ¿no? Digamos, cómo está y cómo se transforma, ¿no? Y bueno, hacemos esta también para los municipios que tienen menos lana, estamos hicimos una guía de intervenciones de bajo costo y alto impacto para ciudades mexicanas, que es el tema de seguridad vial. Y digamos que es muy importante porque las lesiones causadas por el tránsito son la 7ª causa de muerte en el país y la primera en niños de 5 a 9 años. Y gran parte de eso se explica por el diseño de las calles. Y casi todos los que mueren pues, son atropellados, no son conductores. Entonces, un poco que les explicamos ahí de manera muy sencilla pues, cómo agarrar una calle que es peligrosa y hacerla segura con soluciones de bajo costo, ¿no? Y bueno, ahora el cuarto punto es un ejemplo de diseño urbano responsable que hemos encabezado desde el ITDP y que esperamos que tenga un impacto en política pública y, digamos, se retome por las autoridades como una práctica normal. Y esto tiene que ver con los viajes a la escuela, que como les dije antes, en su mayoría son caminando, y bueno, aquí pues en este mapa podemos ver por delegación el porcentaje de los viajes que son caminando, ¿no? Digamos, donde está en naranja son alrededor del 50% y lo verde son alrededor del 30%, ¿no? Ya hay distintos gradientes ahí. Digamos, estos tienen un impacto, pero también tienen un impacto localizado. Los viajes, la mayor parte de los viajes a la escuela se producen, caminando se producen en zonas con altos índices de marginación y curiosamente ahí es donde más choques y atropellamientos se producen y donde más mueren niños y jóvenes. Bueno, ese es el contexto. Esta epidemia, digamos, es global, pero tiene un carácter, se presenta con mayor parte en países en desarrollo. Y bueno, en México somos el 16º lugar en América Latina con la mayor tasa de muertes, pero somos el segundo en números absolutos con el número de muertes. Por ejemplo, en el 2015 murieron 16,000 personas por esto. Y bueno, lo que les contaba en las ciudades de México, ¿no? que es la primera causa de muerte de niños de 5 a 9 años y la segunda en adolescentes, jóvenes de 10 a 19 años. Y bueno, pues aquí está otra vez la foto de la escuela. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entrar a este proyecto? Pues yo digo que le entremos con diseño. Pero ¿quién lo va a diseñar? Pues la propia escuela, digamos, con una estrategia basada en 4 pasos, ¿no? Primero, parte del descubrimiento, ¿no? Porque esto que estoy contando, no todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, primero es descubrir, luego empoderar, ¿no? O sea, digamos, estos son unos chicos y chicas de tercero de secundaria de dibujo técnico, ¿no? Que les explicamos cómo diseñar una calle segura, identificar las cuestiones inseguras, luego cómo corregirlas y bueno, pues ahí ellos mismos lo rediseñaron su calle, ¿no? Entonces ya está parte de primero descubrir, empoderar, luego acción, ¿no? Entonces también les enseñamos a hacer algunos, digamos, señalización vertical, que en otras palabras pues son carteles, ¿no? Que tienen que ver con lo que hacen, y lo hicieron los volardos, que también es un elemento que brinda mucha seguridad. Entonces ahí los chicos hicieron unos volardos que representan a gente que está en la calle normalmente. Y bueno, luego esto se presentó en la misma escuela, en la secundaria 4 Moisés Sáenz, que está ahí en San Cosme. Los propios niños presentaron sus trabajos. Y luego, con los diseños de los niños, los padres cambiaron con un poco de pintura, que es una intervención de bajo costo, cambiaron la infraestructura de la escuela y la volvieron mucho más antes de que priorizara a los coches, pues ahora prioriza a las personas. Y bueno, ahora
logramos que lo que era una intervención temporal se volviera permanente, porque ya la Agencia de Gestión Urbana de la ciudad ya le empezó a poner ahí pues, algunas cositas, ¿no? Y ya, digamos, ya corren mucho menos riesgo de ser atropellados la población que cruza por ahí. Digamos, esta es la última foto. Y digamos, el quinto punto de mi presentación, que para mí era muy importante, eso es solamente verbal, es una invitación. Este año vamos a trabajar con cinco escuelas, ya no solo con una, y lanzaremos un concurso de diseño de cruces peatonales en zonas escolares, en el que nos encantaría que pudieran participar, porque digamos, este problema, esta epidemia y sus soluciones, muchas veces de diseño, solamente pueden cambiarse si por un lado participa la sociedad activamente y por otro lado, digamos, tenemos un impacto en las políticas públicas de la ciudad. Gracias. Muchas gracias a Gonzalo. Una presentación muy interesante que nos muestra la pertinencia y la urgencia del diseño en el espacio urbano. Además, el papel del diseño en este espacio que él define muy bien como un lugar socialmente construido, y además el diseño y la relación con el desarrollo sustentable, el bienestar colectivo y la calidad de vida de las personas que habitamos la ciudad. Tenemos unos minutos, tenemos más o menos 10 minutos para que podamos platicar ahora con todos ustedes y pueden hacerle sus preguntas a nuestros ponentes, así es que comenzamos. Oye, esta pregunta es para Gonzalo. Oye, en el sentido de la vialidad, ¿cómo salió la idea de hacer esa reducción de caminos en las ciudades? Por ejemplo, ves que hay puras varillas en las esquinas que ya la mayoría de nosotros se las robaron. Digamos, das una vuelta y cuesta muchísimo trabajo. A lo mejor algunas realidades sí quedan atrás, ¿no? Digamos, el sentido de realidad no es lo mismo a la ciudad europea que a la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Ustedes hicieron eso también? Sí, mira, hay digamos, depende de los lineamientos de diseño. Si te fijaste, esa esquina de San Cosme y Torres Bodet como el auditorio, la intervención, las extensiones de banquetas, también conocidas como orejas, están sobre Torres Bodet, que es una vialidad secundaria, digamos, es una vía de tránsito calmado, que de acuerdo al reglamento de tránsito tiene una serie de características. No están hacia San Cosme, ¿no? Entonces, digamos, hay una serie de lineamientos que obviamente se deben de seguir para no afectar la eficiencia de la calle, por un lado, y por otro, digamos, ese tipo de extensiones lo que hacen es reducir el radio de giro, lo cual hace que la velocidad del momento de girar sea mucho menor, y eso es fundamental, puesto que más del 50% de las personas que mueren son atropelladas porque alguien da vuelta a la derecha. Entonces, ahí justamente en esa esquina era el punto clave de riesgo en el que tenían los chicos ahí en la escuela, porque, digamos, en algún momento esta calle no tenía un radio de giro tan amplio. En algún momento alguien, digamos, en la época en la que los ingenieros viales hacían sus aforos pensando en la eficiencia de flujos vehiculares y no en los flujos de personas, ¿no? Porque, digamos, hay un flujo de personas mucho mayor a pie que el que hay de vehículos. Pues priorizaron, hicieron estos cortes, ¿no? Pusieron estos burladeros, que digamos el burladero es lo que se pone afuera de la puerta de la escuela, y le quitaron un cacho de banqueta ahí a este lugar, ¿no? Que está donde era el Instituto Científico de México, ¿no? Es este edificio muy emblemático de ahí de la colonia Santa María la Ribera, que pues, al hacer eso pues, le dieron toda la ventaja a los coches, digamos los microbuses siempre andaban ahí atropellando, y con esta solución de diseño los microbuses tienen que abrirse, cambian. Hay unas realidades que sí, otras que no, pero sí, visto que por ejemplo me ha pasado que luego vas manejando y de repente te encuentras un macetón, ¿no? Entonces casi de la nada, ¿no? Entonces hay que desviarte, Sí, efectivamente, ¿no? O sea, hay un tema de eficiencia y probablemente pierdes eficiencia tú, que seguramente vas tú solo en tu coche, pero ganas la eficiencia y es más atractivo la zona, especialmente zonas que son caminables para los peatones. O sea, definitivamente esto genera perdedores y ganadores, y los ganadores en este caso son los peatones y los perdedores son los automovilistas, ¿no?
Sin embargo, yo creo que los automovilistas conscientes al ligarlo a un tema de una escuela también estarán contentos de verse forzados a reducir sus velocidades de giro porque saben que están contribuyendo a que los niños de las escuelas estén más seguros. Ok, y por ejemplo, otra pregunta, ¿qué tanto hacen ustedes los proyectos para vincular a la ciudadanía o como para educar al peatón, por ejemplo? Cuando tú cruzas un paso peatonal, por ejemplo, no sé si has cruzado el de Eje Central y Madero, en México, en la Ciudad de México, es de los más concurridos. Y en el momento que vas a cruzar, parece lucha libre, ¿no? De que los que vienen de un lado para otro, parece que te vas a llegar a la guerra. ¿No hay una educación así como para conectarla y generar ese camino a la derecha, a la izquierda? Digamos, ahí es un tema también de eficiencia, siento estarme repitiendo, pero aumentó tanto el flujo de peatones cuando se peatonalizó Madero, que ya no se da abasto. Entonces, aunque tuvieras a la gente más educada, el espacio es reducido, la competencia por el espacio genera ese tipo de comportamientos. Digamos, creo que la cultura de la movilidad es importante. Digamos, para la seguridad vial, digamos, hay 4 pilares, ¿no? Uno de ellos es el diseño vial, que es lo que hablé yo un poco. Hay otro que es la aplicación de la ley, otro que es la cultura de la movilidad, ¿no? Digamos, la parte de cultura de movilidad, digamos, la experiencia internacional demuestra que no sucede si no hay buen diseño ni aplicación de la ley. Entonces, digamos, en este caso, pues no multas a los peatones, pero sí multas, por ejemplo, a alguien que se pasa un límite de velocidad y a lo mejor en alguna otra cosa que podría hacer. Entonces, digamos, yo creo que la clave en el curso que tú dices es el aumentar el espacio, porque ya no se puede, ¿no? Ya está grandote ese cruce. No hemos hecho mucho trabajo. Pero es que está ya otra pregunta y disculpen, yo me agarré el micrófono. Buenas tardes. Bueno, creo que con las pláticas nos han platicado, porque nos han dicho de sus proyectos, nos hemos dado cuenta de que pues han funcionado y que han ayudado de cierta manera a integrar a la sociedad en diferentes aspectos. Mi pregunta es si han pensado llevar estos proyectos al interior de la República, o sea, otras ciudades que también tengan como problemas viales que sean como muy evidentes o que necesiten como mayor inclusión en el arte en sus comunidades, o que también haya centros de readaptación donde puedan implementar estos proyectos. Ya. Pues nosotros de hecho trabajábamos en el Estado de México, en Texcoco. Forma parte del área de la zona metropolitana, pero no estaba dentro de la Ciudad de México. Y nosotros por ahora no, porque decidimos dejar de trabajar en este cerezo y decidimos por ahora dejar de trabajar con gente en situación de cárcel, porque el sistema, hay algo que, digamos, en el diseño social está el beneficiado, y en este caso el beneficiado sería la población penitenciaria, pero entre el beneficiado y nosotros está algo que es el sistema, y el sistema no veía en nosotros algo que los beneficiara a ellos, y en este sentido es muy difícil avanzar si quien te tiene que dar autorización, quien te tiene que dar los permisos, no le interesa lo que tú le estás proponiendo. En el caso de que fuera de otra forma, pues sí, en un proyecto social lo que uno va a querer hacer, o por lo menos desde mi punto de vista, es permearlo, digamos, a lo mejor empiezas en un estado y después ves la posibilidad de llevarlo a otro estado y así poder generar un cambio a nivel federal, pero nosotros por ahora pues no.
Bueno. No, en nuestro caso sí hemos ido como a varios estados de la República, Monterrey, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca. Sí hemos como salido, intentado hacer como proyectos un poco más grandes en estos estados, ¿no? Muchas veces el recurso te limita, pero sí hemos hecho este tipo de proyectos. Bueno, el tema de calles y movilidad no es exclusivo, los problemas no son exclusivos de la Ciudad de México. Y, por ejemplo, el manual de calles, pues debería ser lo vamos a publicar con Sedatu, y que sea una guía pues, para las ciudades de todo el país. La guía de seguridad vial, de soluciones de bajo costo, está pensada especialmente en municipios con pocos recursos, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones, pensamos que el gobierno de la ciudad inclusive puede ser algo mejor, ¿no? O sea, no queremos que el gobierno de la ciudad a lo mejor tendría que pensar ya en diseños accesibles para personas con problemas visuales y cosas así que sí son más costosas, que no lo pusimos en este documento, pues porque está pensado en lugares con pocos recursos. Y pues sí, también hemos trabajado en varias ciudades del país, pero sobre todo ciudades grandes. Una pregunta para Gonzalo. La diapositiva de la imagen donde hay la cruz entre Reforma y Insurgentes, ¿dónde la podríamos consultar todas esas diapositivas de datos? Eso viene de un estudio, ahí está la cita, pero es Escamilla y Montejano 2015, es un investigador del Centro Geo, que patrocina CONACYT, y no recuerdo el título, pero si tú buscas Escamilla y Montejano, probablemente lo puedas encontrar, no estoy seguro. Yo creo que sí está disponible porque tiene financiamiento público. Acá tenemos otra pregunta y por acá otra. Bueno, una pregunta que yo tenía particularmente sobre el proyecto de crear zapatos en sistemas penitenciarios de mujeres va en dos sentidos. La primera es, ¿cuál es el porcentaje que recibían las reclusas de la venta de los zapatos? Porque, bueno, se habla de un salario digno, pero también para conocer un poco la dinámica que tienen o que tenían cuando estaba el proyecto activo, que es el costo, digamos, de venta del producto y el porcentaje que ellas recibían por hacer ese trabajo en relación, digamos, como a la ganancia total. Y la otra es si además de generar toda esta campaña en Kickstarter, hicieron alguna especie de análisis o recabación de datos, de información sobre el impacto positivo de la iniciativa con las reclusas, por ejemplo, no sé, estudios psicológicos de que hayan mejorado, no sé, cosas de autoestima o con la complejidad de vivir en la cárcel, o que si realmente las ganancias recibidas por esta actividad significaban un parteaguas dentro de su economía en esta situación. Digamos, si hubo un análisis de resultados del impacto de este proyecto. El porcentaje como tal, se les pagaba lo mismo que le pagamos a alguien que estaba fuera de prisión. Por poner un ejemplo, si nosotros a un maestro zapatero le pagamos 580 pesos por un par de zapatos, es la misma cantidad que ellas recibían. Y el otro, un estudio como tal no, pero dentro de nuestras actividades estaba el hacer talleres de motivación personal con fundaciones, en el que generábamos con ellas ciertas actividades para ver si trabajar con nosotros era algo que les interesaba o no, y pues la mayoría, porque además es eso, o sea, es un empleo, si tú no quieres trabajar con nosotros no tenías por qué trabajar con nosotros. Entonces nuestro equipo de trabajo estaba conformado por gente interesada en una práctica creativa, en este caso en la creación de zapatos, y como tal el que nuestro trabajo, porque el tiempo que trabajamos con ellas fue por proyectos, y en el momento en el que nosotros quisimos formalizarlo para tener
proyectos me refiero a colecciones, ¿no? Entonces, lanzar 2 colecciones o una colección al año, pues se trabajaba la producción y después regresábamos. Y en el momento en que queríamos hacerlo ya de una forma más estable fue cuando pasó todo lo que conté. Entonces, el sueldo que iban a recibir como tal sí hubiera afectado de manera muy positiva los ingresos de ellas, si no hubiera estado la parte de lo que comenté, que cambió la forma en la que les cobraban. Pero como hay otros tipos de trabajos que podían hacer con ellas dentro, un ejemplo fue que una de la que era nuestra supervisora tuvo que sacar a su hija de la universidad porque parte de lo que ella ganaba con trabajos como el nuestro o como el de las pinzas ya no lo recibía en efectivo, entonces no podía, lo poco que ella ganaba o mucho no se le podía dar a su hija, entonces tuvo que salir la chica de la universidad. Entonces sí, trabajar dentro de prisión significa mucho desde la parte personal y también para sus familiares. Viendo las fotografías que colocaste para impulsar la colección, mujeres pues no precisamente mexicanas, entonces dentro de la construcción del discurso retórico no vi como el reflejo de todo este trabajo de inclusión de las mujeres en la cárcel. Mi pregunta es, los usuarios finales que tú mencionaste, que son público extranjero, ¿tenían alguna manera de conocer sobre el proyecto, algún acercamiento, algún tipo de información, alguna interacción? Sí, claro. Nuestro sitio web tiene toda una parte de impacto social en la que se explica la dinámica de trabajo, procesos, todo el branding, etiquetas, tenemos videos, nuestras redes sociales. En todo momento se sabe que lo que estás consumiendo o lo que estabas consumiendo era un producto hecho en X porcentaje por mujeres en situación de prisión, que recibían un sueldo, que por cada 2 días de trabajo tenían uno menos de prisión. Todo eso se comunicaba. Tenemos otra pregunta por aquí, ¿no? Al centro. Acá, por aquí. Por favor. Hola. Para Dairon, es que está como mal editorial del cosito este, pero bueno. Tú comentabas sobre una metodología que les ayudó a crear como su tatuaje, ¿no? Decías que eran como herramientas de diseño. ¿Bien lo preguntas? De la metodología que usaron para la creación del tatuaje. Sí. ¿Qué metodología era? Pues en realidad es una mezcla de otras, como todo en diseño. Utilizamos algunos pasos que utiliza Bruno Munari, ¿no? Algo de Jorge Frascara, y la combinamos para hacer una metodología propia dentro de ese proyecto, ¿no? Básicamente, cuando el psicólogo social hacía este ejercicio, salían cosas, les preguntaba algo así como ¿cuál es la experiencia más fuerte que has tenido en el territorio? Y con esta pregunta se detonaba un ejercicio en el que hacían mediante el collage y el dibujo una especie también de imágenes en las que ayudábamos un poco a resumir qué es lo que ellos querían comunicar, ¿no?
Un ejemplo, un chico de ahí intentaba trabajar con la muerte de sus familiares, entonces utilizó imágenes de muerte como muy comunes, pero él quería representar a su abuela, a su papá, a su tío y a un perro, ¿no? Que vivían como en un solo territorio, en una casa. Él los representó mediante imágenes de animales, ¿no? Con sus apodos, y eso fue lo que hizo que bajara la imagen para después retocarla y después ser tatuada. Es un poco el resumido de eso. Gracias. Estamos a punto de terminar, nos queda un minuto más, me parece, y aquí desde hace rato exacto al centro, ¿no? Más adelantito, exactamente, desde hace rato tenía una pregunta. Sí, el concurso este que hubo de medios cajones era sobre corredor reforma, según recuerdo. Además del impacto en la modificación del manual de construcciones de la Ciudad de México, ¿tuvo alguna transformación o tiene alguna transformación en el uso de los cajones existentes en todo ese corredor? El concurso era un concurso de ideas. Sí le dimos a a la gente que tenía los previos que fueron finalistas, al menos los cinco finalistas, porque había ideas muy interesantes de transformar esos espacios en vivienda asequible, en centros comunitarios. Había uno increíble de transformar el espacio de estacionamiento, parte del estacionamiento de la PGR, en algo específico para de atención a víctimas, donde también pudieran estar los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa que están acampando ahí enfrente. Pero pues no se volvió realidad ninguno de ellos. Sin embargo, digamos, la creatividad de estas personas que participaron ayudó a que algo que es contraintuitivo, ¿no? Porque muchas veces se piensa que al hacer más cajones va a ser un beneficio para la ciudad, cuando en realidad es al revés, y la gente piensa que tiene derecho a la educación, a la salud y a dejar su coche donde le dé la gana, ¿no? Entonces, digamos, sí ayudó en eso, ¿no? O sea, no solamente yo diría que en el impacto en la política pública, en el reglamento, pero también ayudó a generar conciencia, personas que uno de repente dice, pues mira, esta persona es bastante inteligente, pero esa parte pues no la entendía, ¿no? Y entonces esta es parte de sumar estos diseños que ayudaron a entender este costo de oportunidad. De eso sí ayudó a cambiar un poco el imaginario colectivo, digamos, pero no sabría muy bien cómo medirlo, así que también te digo, se considera tras procesos. Gracias. Posiblemente hay otras preguntas. Ahora mismo tendremos un evento finalizado donde podemos acercarnos a los especialistas de la mesa y seguir platicando ya digamos en corto, ¿no? Si tenemos alguna otra cuestión. Muchas gracias y vamos a darle un aplauso a nuestros invitados.